No importa si jugás torneos presenciales, si jugás por internet, seguís torneos, lees libros, siempre al lado de los jugadores aparece un numerito de cuatro cifras. Es el famoso rating Elo. Pero, ¿sabes qué significa el Elo? ¿Cómo se calcula? ¿Cuánto Elo es mucho? ¿Cuál es la relación entre el Elo FIDE y el Elo de Lichess? Te voy a responder las 20 preguntas que siempre te hiciste sobre el Elo y nunca tuviste ganas de googlear. Este video lo vengo prometiendo desde hace mucho, mucho, mucho. Por eso va a ser bastante largo, voy a responder un montón de preguntas. Va a durar aproximadamente unos 32 minutos. Si quieren ver la respuesta de de alguna pregunta específica, abajo en la descripción están todas las preguntas que hago. Aunque si miran todo el video, en realidad mucho mejor. También abajo en la descripción van a estar todos los enlaces de todos los imágenes, de todas las tablas, gráficos que voy a estar mostrando, así pueden chequear ahí que todo lo que digo es 100% lo más correcto que me sale. La Wikipedia tiene una definición excelente. Es un método matemático basado en el cálculo estadístico para calcular la habilidad relativa de los jugadores de deportes como el ajedrez. Con habilidad relativa nos referimos a la habilidad relativa a otro jugador, por lo tanto el elo sirve para comparar habilidades. Y con habilidades no solo me refiero a conocimientos técnicos del ajedrez, sino también a habilidades psicológicas y deportivas, porque en realidad el elo se calcula en base a los resultados que uno obtiene. Dentro de los resultados en una partida y en un torneo, todas esas otras habilidades extra ajedrecísticas también están en juego. El Elo fue desarrollado durante la década del 50 por el profesor Arpad Elo y fue adoptado por la FIDE recién en 1970. Por lo que acabo de decir, el Elo es un apellido, no es un acrónimo, no son iniciales. Por lo tanto, Elo se escribe con la E mayúscula y el resto en minúscula, no todo en mayúscula, que suena un poco más a un grupo de música. El primer ranking oficial de Elo FIDE se publicó en julio de 1971. Acá podemos ver primeros jugadores de esa primera lista de Elo. Recordemos que en el 71 Spassky era campeón mundial y sin embargo Fischer tenía 70 puntos de Elo más que Spassky, siendo el primer jugador en la historia en tener más de 2700 de Elo. Durante la primera década el Elo se publicaba una vez al año y los rankings se movían por múltiplos de 5. Como pueden ver, todos los jugadores subían 10, 20, 5, 15. El elo mínimo era 2200, o sea, nadie podía tener menos de 2200 de elo. Aunque el ranking Elo recién se implementó oficialmente en la década del 70, el propio Arpad Elo calculó el ranking que hubieran tenido grandes jugadores de antaño si el ranking hubiera existido desde siempre. Acá podemos ver la tabla con los primeros del ranking histórico. En esta lista no están viendo el mayor ranking que obtuvieron esos jugadores, sino que tomó periodos de 5 años. Aquí pueden ver la lista de los mayores elos conseguidos en la historia hasta el 1 de enero del 2022. Como verán, el récord actual lo tiene el actual campeón mundial Magnus Carlsen con una enorme diferencia sobre el resto. Solo 14 jugadores en toda la historia han logrado pasar los 2800 de elo. Sin embargo, el elo es una mala medida para comparar jugadores de épocas distintas. De los primeros 20, todos consiguieron su marca en este siglo, salvo Kasparov, y de los 17 primeros, todos los consiguieron después del 2010, salvo Kasparov de nuevo. Esto nos puede indicar una de dos cosas muy distintas: o que los jugadores actuales son mejores que los jugadores del pasado, o que simplemente los rankings son incomparables. Más adelante en otra pregunta vamos a hablar sobre la inflación y podrán sacar sus conclusiones. O pueden pelearse abajo en los comentarios también, algo que seguramente le gusta el algoritmo. Realmente calcular el elo FIDE es muy sencillo y esa es una de las razones por las cuales se aceptó utilizar ese ranking. Lo que hay que hacer es restar el puntaje obtenido en cada partida con el resultado esperado, llamado PD, para lo cual es necesario calcular la diferencia de rating entre los jugadores, lo que pueden ver en la columna D de
la tabla que están viendo en pantalla. Luego, ese resultado se multiplica por una constante K, de la cual voy a hablar a continuación. Más adelante vamos a ver un ejemplo donde vamos a hacer este cálculo para que se entienda muy bien, pero es realmente muy sencillo. Un punto importante es la regla de los 400. Esta regla nos dice que si la diferencia de rating entre vos y tu rival es de 400 puntos, se va a considerar que es de exactamente 400 puntos. Sin embargo, a partir de este año, esta regla solo se aplica una vez por torneo. Es decir, que si vos tenés 2000 de Elo y jugás con un jugador de 2500, ese jugador va a contar como si tuviera 2400. Pero si jugás con un rival de 2500 y otro de 2600, el de 2600 va a contar como 2400, pero el de 2500 va a contar como 2500. Para el cálculo de la variación del Elo es muy importante una constante K. ¿Qué es esa K? Es una constante que tenemos todos los jugadores con ranking Elo. Si tenés menos de 30 partidas computadas, tu K es de 40. Si tenés menos de 2300 de Elo y todavía no cumpliste los 18 años, también tenés un K de 40. No cambia el K 40 cuando cumplís 18 años, sino cuando termina el año en el que cumpliste 18 años. El K de 20 es para todos los jugadores que no cumplen con las condiciones que dije antes y tienen menos de 2400 de Elo. Para todos los jugadores que tienen o tuvieron alguna vez más de 2400 de Elo, van a tener un K10. Cuanto mayor es el K, mayor es la variación. Más Elo vas a subir o bajar por partida. Ahora que expliqué qué es la constante K, veamos un ejemplo de cómo se calcula el Elo. Supongamos que tenemos 1800 de Elo y somos mayores de 18 años, por lo tanto tenemos un K de 20. Supongamos además que juego con alguien que tiene 1900 de Elo y hacemos tabla. Entonces, ¿subo Elo? ¿Cuánto Elo subo? Bien, lo primero que hay que hacer es calcular la diferencia de Elo. Entre mis 1800 y los 1900 de mi rival, tenemos 100 puntos de diferencia. Entonces, en esta tabla tenemos que buscar dónde entra el 100. El 100 encaja entre 99 y 106. Como pueden ver al lado hay un punto 64 y punto 36. Eso significa que nosotros, que éramos los que teníamos menos Elo, L de low, tendríamos que haber hecho 0.36 puntos. Y hicimos 0.5 puntos, porque hicimos tablas, medio punto. Por lo tanto, hicimos 0.14 puntos más de lo que deberíamos. Ese 0.14 lo tenemos que multiplicar por el K, que en nuestro caso era 20, y eso da 2.8. En conclusión, gracias a esas tablas subimos 2.8 puntos de Elo. El primer paso para obtener Elo es jugar un torneo que sea válido por Elo. Comúnmente se lo suele llamar IRTs, que significa International Rated Tournament. Y esos torneos son solamente presenciales. Existe un rating online de la FIDE, pero que realmente no sirve para nada y solo puede obtenerse jugando en la plataforma arena de la FIDE. Además, para obtener Elo, no solo hay que jugar un torneo válido por el Elo, sino que también hay que jugar con por lo menos 5 jugadores que tengan Elo y por lo menos haber hecho medio punto. Y de los cálculos tenemos que terminar con un ranking superior a los 1000 puntos de Elo. Esto es porque hoy en día 1000 puntos es lo mínimo y no se puede tener menos que eso. Estas 5 partidas no son necesarias hacerlas en un mismo torneo, se pueden hacer en varios torneos, pero entre la primera y la quinta partida no puede haber más de 26 meses. ¿Por qué 26 meses? Mi suposición es que quisieron poner 24 y hicieron un misclick. Parece una pregunta tonta, pero la mayoría de ustedes probablemente nunca se pusieron a pensar ¿qué significa el Elo? Volvamos al ejemplo que hicimos antes. Nosotros teníamos 1800 de Elo, un K de 20 y jugamos contra alguien que tenía 1900 de Elo. Según la tabla, lo que habíamos visto es que nosotros deberíamos sacar 0.36 puntos en una sola partida. Es decir, que en 10 partidas deberíamos hacer 3.6 puntos, o sea, un poco más de 3 puntos y medio. No está muy bueno hacer 3 puntos y medio en 10 partidas, pero 3 puntos y medio significa que vamos a hacer 7 tablas
tablas o que vamos a ganar 3 partidas de esas 10 y una tablas. Y eso tampoco está tan mal. Estamos ganando 3 partidas. Básicamente, no importa el elo que tengamos nosotros ni nuestro rival. Si la diferencia es de 100 puntos, nosotros tenemos un 36% de probabilidades de ganar. O sea, de cada 3 partidas vamos a ganar una o hacer 2 tablas y perder una. Esto nos tiene que hacer entender algo muy importante. Que nuestro rival tenga más ranking que nosotros no significa que no le podamos ganar. Pero al mismo tiempo, si le ganamos a un jugador que tiene más ranking que nosotros, tampoco significa que nosotros seamos mejores. Es esperable que cada tanto les ganemos a jugadores que tienen más elo que nosotros. Es lo normal. Por lo tanto, quiero sacar algunas conclusiones que me parecen muy importantes para entender mejor qué significa el elo. Punto 1. Para calcular el elo se utiliza el resultado obtenido, no la calidad de las jugadas. Tus resultados, punto 2, dependen de muchos factores, no necesariamente de tus conocimientos. Tercer punto, aunque el elo se calcula partida a partida, en realidad una sola partida no tiene una gran relevancia. Y por último, tener más elo que tu rival no te asegura ganarle, y tampoco funciona al revés. En conclusión, el elo mide el rendimiento general de un jugador en el pasado, según las propias palabras de Arpad Elo. Las pequeñas diferencias pueden incomodar a los que tienen una exagerada confianza en los métodos matemáticos. En realidad, la formulación matemática del rating o de cualquier proceso o fenómeno solo es un modelo idealizado de una realidad elusiva. Yo considero que hay básicamente 4 utilidades principales. 1, para medir la evolución y progreso de cada uno de nosotros como jugadores. 2, para compararnos con otros. 3, para conseguir títulos de la FIDE. 4, conseguir invitaciones a torneos. Ahora, realmente a vos probablemente solo te interesa el primer punto. Los puntos 3 y 4 realmente solo son útiles para jugadores muy fuertes, para jugadores que están aspirando a obtener algún título de la FIDE. Y el punto 2 es un poco controvertido. Por un lado, el elo justamente se calcula en base a la diferencia de elo con tu rival, por lo que el elo es en sí una comparación. Pero al mismo tiempo también es muy difícil comparar jugadores con solo un número, a menos que la diferencia sea realmente muy grande. Yo puedo tener 100 puntos de elo más que mi oponente, pero si él tiene un estilo de juego que me incomoda mucho, o está jugando el mejor torneo de su vida, o tiene preparada una línea muy peligrosa que yo no conozco, entonces realmente ese elo no me va a servir de nada durante la partida. Ahí es mucho más importante estudiar las partidas de tu oponente, encontrar sus puntos fuertes y sus puntos débiles y bueno, eso es tema de otro video. La verdad es que lamento decirte, esta pregunta es imposible de responder. Estoy bastante seguro que la mayoría, la enorme mayoría de nosotros está disconforme con su juego y cree que juega mal. No importa si tiene 1000, 1800, 2300 o 2500 de elo. Como dije muchas veces, no deberíamos centrarnos tanto en el elo, sino en intentar cada vez jugar un poco mejor. Un poco la idea de este video es esa, que dejes de preocuparte por cuánto subís o bajás. Todos tenemos días malos y todos tenemos días buenos. Todos hemos salido últimos en algún torneo y todos hemos ganado una partida de la cual nos sentimos muy orgullosos. Lo único que importa es que en cada partida podamos dar lo mejor de nosotros sin importar cuánto elo signifique eso. Los títulos de la FIDE existen desde antes que el elo. Se otorgaron oficialmente por primera vez en 1950. Los títulos son dados a jugadores que llegan a ciertos requisitos bastante exigentes, por lo que pocos jugadores en el mundo los consiguen. Estos títulos son de por vida. Una vez obtenidos, no son removidos. En el mundo hay más de 375.000 jugadores con elo FIDE, de los cuales solo 153.000 son jugadores activos. De todos esos, menos de 20.000 jugadores tienen títulos. Actualmente
Actualmente existen los siguientes títulos de la FIDE. El primer título dentro de los títulos abiertos es el de candidato a maestro, que se creó en el 2002. Luego existe el título de maestro FIDE, que se creó en 1978 y es por supuesto el mejor título de todos. Luego existe el título de maestro internacional y por último el de gran maestro. Estos dos últimos creados en 1950. El título de gran maestro es el máximo título al que se puede aspirar. Obviamente al decir esto no estoy tomando en cuenta el título de campeón mundial, que no es un título FIDE como el resto, no es necesario ningún elo para conseguirlo y tampoco es de por vida, por ejemplo. También hay títulos exclusivos para mujeres. Existe el título de candidata a maestra femenina, que existe desde el 2002. Existe también el título de maestra FIDE femenina, que existe a partir del 78. El título de maestra internacional femenina, que se introdujo en 1950 a la par de los títulos de GM y MI. Y por último, el mayor título exclusivo para mujeres, que es el de Gran Maestra Femenina, que se introdujo en 1976. Además, por supuesto, existen otros títulos de la FIDE, como títulos de árbitros, de entrenadores o de organizadores, pero estos no son títulos para jugadores. Y también existen títulos como Maestro Nacional o Experto Nacional, que son títulos exclusivos de algunos países, pero que no son títulos reconocidos ni dados por la FIDE y por lo tanto no vamos a hablar de ellos. Como dije anteriormente, los títulos de la FIDE se dieron oficialmente por primera vez en 1950. En total se dieron 27 títulos de Gran Maestro, 94 de Maestro Internacional y 17 de Maestra Internacional Femenina. Los títulos fueron dados en base a actuaciones destacadas de jugadores que estaban activos en aquel entonces o de jugadores que ya no estaban activos. Pero el título solo fue entregado a jugadores que estuvieran vivos en 1950. Por lo tanto, grandes campeones mundiales como Lasker, Capablanca o Alekhine nunca fueron grandes maestros de forma oficial. En pantalla pueden ver los primeros jugadores a los que se les dio el título de gran maestro, ya sea por su nivel en 1950 o por actuaciones pasadas. Actualmente la forma ordinaria de conseguir los títulos es consiguiendo un determinado elo FIDE y, en algunos casos, también consiguiendo las necesarias normas. Sin embargo, también es posible conseguir los títulos obteniendo buenos resultados en competiciones prestigiosas como campeonatos mundiales o continentales. Si exceptuamos estos casos, los requisitos para los títulos son los siguientes. Según la FIDE, una norma es una performance que cumple con requisitos adicionales como son la cantidad de jugadores titulados y de distintas nacionalidades que se especifican en los artículos 1.42 y 1.45 del handbook de la FIDE. Además, hay algunos requisitos de elo mínimo promedio de los rivales y de cantidad de puntos obtenidos. No voy a ahondar en estos detalles ni sobre banderas ni títulos, que si quieren, si les interesan, pueden encontrarlos en el enlace que pongo en la descripción. Como referencia, para una norma de gran maestro se requiere una performance de 2600, para MI una performance de 2450, para gran maestra femenina 2400 y para maestra internacional femenina 2250. Como ven, las performances deben superar con creces el mínimo elo requerido para los títulos para corroborar que ese elo obtenido no haya sido suerte y se haya ganado con sudor y lágrimas. Esa última oración obviamente no aparece en el handbook. La performance en un torneo indica con qué nivel jugaste ese torneo. Para calcularlo solo importa el rating de tus rivales, no importa el propio. Por esto la performance no tiene relación con tu elo. Como vimos en la pregunta anterior, la performance es muy importante para la obtención de normas, pero también sirve como un indicador de tu actuación para vos poder autoevaluarte. Y el cálculo de la performance es obviamente también muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es calcular el elo promedio de tus rivales, luego calcular el porcentaje de puntos obtenidos y buscar ese porcentaje en la tabla que están viendo en pantalla para encontrar el DP correspondiente. Por último, sumar el promedio de elo de tus rivales con ese DP y listo. Esa es la performance. Por ejemplo, supongamos que sacamos los siguientes resultados en un torneo.
En este caso, el promedio de mis rivales es de 1920. El porcentaje de puntos obtenidos es de 60%. Si buscamos ese 60 en la tabla, encontramos que el DP correspondiente es 72. Entonces, mi performance en este torneo fue de 1920 más 72, que es igual a 1992. Como curiosidad, podemos mencionar algunos de los récords mundiales más interesantes con respecto al Elo y a los títulos. Carlsen tiene el récord de mayor Elo de la historia, que obtuvo oficialmente en mayo del 2014. Sin embargo, también tiene el mayor Elo en vivo no publicado, que fue de 2889,2. ¿Esto qué significa? Que durante un torneo, en la mitad de un torneo, consiguió ese Elo, pero después no lo pudo mantener y a la hora de publicarse el Elo fue menor. Bobby Fischer tiene el récord de la mayor diferencia de Elo entre el primero y el segundo en la lista. En julio de 1972 tenía 125 puntos más que Spassky. Curiosamente, la diferencia era tan grande que aún después del match mundial que Fischer ganó, Fischer bajó Elo, bajó 5 puntos de Elo. Kasparov tiene el récord de la mayor cantidad de tiempo siendo el número 1 del ranking. Logró estar en la cima durante 255 meses, lo cual representa más de 21 años. Avsevisi Mirra es el jugador que consigue el título de Gran Maestro más joven de la historia. Fabiano Caruana tiene el récord de la mayor performance en un torneo de Elite. El ranking Elo no es perfecto y tiene sus problemas. Si comparamos el primer listado de Elo publicado en 1971, solo Fischer superaba la marca de los 2700. Y en 1995 ya habían 9 jugadores con más de 2700. En el 2010 ya habían más de 34 jugadores superando esa marca. Y hoy en día tenemos 2 jugadores con más de 2800 de Elo. En el último listado, Fischer no entraría ni entre los 10 mejores jugadores del mundo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay básicamente dos posturas relativamente encontradas. Una dice que hoy en día los jugadores son más fuertes que en la época de Fischer o en la época de Kasparov. Y realmente, si consideramos que hoy en día los jugadores se apoyan sobre los hombros de esos gigantes y además el uso de las computadoras, bases de datos, motores, la internet, ayuda muchísimo a la preparación y el entrenamiento, no es realmente descabellado pensar que hoy en día son mejores los jugadores de elite. La otra postura dice que esto se debe principalmente a la inflación, que un jugador que hoy tiene un ranking de 2800 equivale a un ranking mucho menor en 1971. Y esta postura también tiene su lógica. Cuando el rating se estableció, el menor elo posible era de 2200. Hoy en día el menor elo es de 1000. Eso significa que hay muchos más jugadores con elo, hay cientos de miles de jugadores más, haciendo que la cantidad de elo total sea superior y por lo tanto haya más elo para robar de otros jugadores. Sin embargo, yo creo que lo más importante para entender esto es lo que ya repetí muchas veces a lo largo de este video. El elo FIDE no está hecho para comparar jugadores de distintas épocas. Si les interesa este tema, les recomiendo leer el capítulo pasado y presente del libro El ranking de los ajedrecistas, que fue un libro publicado por Arpad Elo y en donde habla sobre muchas de estas cosas y también muchas otras cosas que estuvimos acá hablando en este video. Hecha la ley, hecha la trampa, dice el refrán. Y por supuesto, mucha gente a lo largo de la historia encontró distintas formas de manipular el elo. Algunas relativamente elementales, otras bastante más elaboradas. Voy a mencionar acá algunas de las más comunes y al mismo tiempo también más curiosas. Esta no es necesariamente una forma de trampa, pero es fácil ver que si un jugador deja de jugar por un tiempo, su rating se mantendrá estable, pero no así su nivel. Lo más probable es que el jugador juegue peor sin jugar, haciendo que su rating sea demasiado alto y por lo tanto regale elo en los próximos torneos. También podría llegar a darse al revés, que durante este periodo de inactividad haya entrenado duramente y al regresar su elo sea completamente mentiroso.
El elo se mide en base a los resultados. Por lo tanto, si jugamos con jugadores flojos o jugamos más partidas con blancas, entonces podemos mejorar nuestra puntuación de forma un poco artificial. Aunque hay que decir que para esto muchas veces uno necesita algún tipo de colaboración de algún árbitro o organizador. A veces se pueden ver torneos de jugadores que ganan el 100% de los puntos al jugar un torneo contra rivales mucho más flojos que él. En este caso va a subir poco rating, pero si repite el procedimiento muchas veces, entonces puede incrementar su elo de forma increíble. El caso más famoso es el de Claude Blomgood. ¿Bloodgood? No sé. Este jugador de ajedrez tenía un hobby, ir a la cárcel. Y después de matar a su madre, consiguió quedar encerrado de por vida. Dentro de la cárcel se suelen jugar torneos de ajedrez, incluso torneos rankeados allá en Estados Unidos. Y entonces con mucho tiempo libre, creó un sistema piramidal de elo en el que varios jugadores tenían que ganar siempre mientras que otros perdían siempre, creando un gran desbalance en el rating. De esta forma tenía rivales con un elo muy inflado a los que les podía ganar y autoinflarse su propio elo. En 1996 logró obtener un elo de 2702, logrando ser el segundo jugador con más rating de los Estados Unidos y obteniendo el derecho de jugar el campeonato nacional. Una completa locura. Obviamente el engaño fue fácilmente descubierto y ahora hay medidas adicionales para evitar este tipo de fraude. Esta manipulación de resultados es también bastante conocida. Consiste en simplemente dejarse perder a propósito, con diversos objetivos en mente. El objetivo puede ser facilitarle a su rival ganar algún premio para después repartirlo. En este caso el engaño no tiene nada que ver con el elo en sí, sino más bien con los premios. Otra trampa es bajarse el elo para poder jugar torneos sub y así ganar un jugoso premio en un torneo donde el nivel general es mucho mejor. Esto es lo que comúnmente se lo llama sandbagging. Y por último también ha pasado de jugadores que perdían para bajar del mínimo de elo y así poder reingresar al elo de nuevo. Antiguamente, cuando el piso era de 2200, si tenías 2205, la forma más fácil de subir elo era bajar 10 puntos, quedarte sin elo y luego volver a entrar al elo con un torneo desde cero. Hoy en día, como el piso es de 1000, es prácticamente imposible lograr esto. Tenés que bajar muchísimo tu elo para quedarte definitivamente sin el mismo. Tal vez el mayor problema de todos, ya que no es tan fácil de detectar, es el de la compra de elo. El sistema es realmente muy sencillo. Un jugador le paga a otro para que se deje perder. El objetivo suele ser ganar algún premio, ganar alguna norma o simplemente subir el elo. Esta gente lamentablemente existe en prácticamente todo el mundo. En todos estos casos de manipulación, el problema es más bien humano y no directamente relacionado con cómo se calcula el elo. Pero de todas formas lo resalto porque me parece importante que los que no estén habituados a los torneos sepan que estas cosas pasan. Pero por supuesto ni se les ocurra hacer algo así. Aunque algunas trampas tal vez no sean tan fáciles de detectar, a la larga el tramposo siempre cae y el castigo realmente puede ser muy duro. Hay jugadores que han perdido mucha plata, hay jugadores que han perdido incluso títulos internacionales, todo el elo y obviamente el castigo general de todos los demás jugadores. Básicamente vas a tener que retirarte del ajedrez, lo cual no es algo muy agradable. El elo solo toma en consideración el elo del rival y el resultado obtenido. No toma en cuenta el color con el que se jugó, el nivel de juego, el estilo, la psicología. La idea es que en el corto plazo todas estas consideraciones se regulan solas. Hoy jugaste de blancas, mañana jugás de negras. Y al final ninguna de estas incidencias influyen demasiado en el número final. Sin embargo, no podemos olvidarnos que el elo solo mide la actuación en el pasado y no nos dice nada sobre la condición del jugador en este determinado torneo. Otro grave problema del elo es que no es fácil de entender y es mayormente malinterpretado, incluso por jugadores profesionales. Espero que con este video haber aclarado mejor cuál es el verdadero significado de ese numerito.
Por supuesto que el Elo no es el único rating que existe. Por ejemplo, en el 2001, el profesor Mark Glickman creó el rating Glico, que básicamente es igual que el Elo, solo cargándole una medida de la desviación del rating, lo cual lo hace más preciso. Unos años después, se creó el rating Glico 2, que le agrega aún mayor precisión. Además, existen otros ratings como el Chessmetrics, el sistema de gradación de la Federación Inglesa o el sistema de rating universal que trató de implementar Kasparov hace unos años. Pero ninguno de estos últimos ratings tiene ninguna utilidad práctica, ya que son realmente no utilizados, salvo la Federación Inglesa, que por algún motivo se creen especiales. Entonces, ¿cuál es la relación entre el Elo FIDE, el Elo de Lichess o el Elo de Chess.com? Ninguna. Para empezar, ninguna de estas páginas usan Elo. No podemos decir el Elo de Lichess porque Lichess no usa Elo y tampoco Chess.com ni Chess24 ni ninguna otra página. Chess.com utiliza el rating Glico y Lichess usa el rating Glico 2. Es decir, son rankings que se calculan de forma distinta. Sé que seguramente alguien en los comentarios va a decir Lichess tiene inflación con respecto a Chess.com, el rating de Chess.com es 200 más que el Elo FIDE y cualquier otra estupidez. Nada de todo eso tiene sentido. Se calculan distinto, son cosas distintas, varían distinto. Y no hay ningún tipo de conversión posible. Si querés saber tu Elo FIDE, te tengo malas noticias. No podés saberlo jugando en Lichess. Vas a tener que salir a la calle y jugar un torneo válido por el Elo FIDE, como ya expliqué antes. Si no tenés esa posibilidad, lo siento nuevamente, nunca vas a poder saber cuál es tu Elo FIDE. Pero no tiene nada de malo. Jugá por Lichess, estudiar y mejorar tu ranking en Lichess. ¿Para qué querés saber tu Elo si nunca lo vas a poder conseguir? Además de estos factores técnicos, hay también otras razones por las cuales los ratings son distintos. En una partida de torneo en vivo hay una presión adicional. A algunos esa presión los hace jugar peor, a otros los hace concentrarse más. Por internet, en cambio, podés jugar en ropa interior, con un café en la mano y escuchando a Mozart de fondo. Claramente tus resultados van a ser distintos en uno y otro caso. Si te gustó el video y te quedaron algunas dudas sobre el Elo, los títulos o algo de todo eso, déjamelo abajo en los comentarios que tal vez pueda hacer una segunda parte respondiendo las dudas que tengan ustedes. Y si querés subir tu Elo, acá te dejo en algún lado un video que grabé hace varios años donde detallo todo un plan de entrenamiento súper efectivo para que puedas subir tu ranking Elo gratis.